Bueno, tomaste nota de los deberes. Tomé nota. El primero tenía que ver con ¿qué le decís a los que dicen que esto es fomentar el regreso al bipartidismo? No, es realmente fortalecer a los partidos, estableciendo pisos que no difieren mucho de los que existen actualmente. Me parece que en otros lugares donde rige la ley, en Santa Fe o en Uruguay, no solo no se han consolidado estructuras bipartidarias, sino que han surgido terceras fuerzas importantes. Veamos que en Santa Fe gobierna el socialismo, que no es una fuerza que esté dentro del marco del bipartidismo a nivel nacional, y que en Uruguay, bajo este contexto, ha surgido con toda fortaleza el Frente Amplio. ¿Sí? ¿Por qué no se avanzó sobre las listas sábanas? ¿Por qué no se avanzó sobre el voto electrónico? Lo de la lista sábana me parece que es más complejo, porque en los grandes distritos establecer el sistema de voto por circunscripción, es decir, que se vote cada representante en una región, puede dar lugar a una sobrerepresentación de una fuerza que a lo mejor obtiene el 35 o el 40% de los votos y se quedaría con todos los cargos. En lo que refiere al voto electrónico... Vos lo ejemplificabas bien fuera de cámara, decías, si se votara en Capital Federal. Por las comunas, por ejemplo. Claro, entonces, a lo mejor una fuerza determinada ganando las 14 comunas, pero con el 32-33%. En todas las comunas, con un tercio del electorado se puede quedar con toda la Exactamente. Con lo cual yo creo que no es para descartar que en el futuro se piense en un sistema que sea mixto, es decir, claro, que combine la lista sábana con con el voto uninominal por circunscripción. Respecto del tema del voto electrónico, yo coincido contigo. A mí me parece que los argentinos ya estamos bastante maduros como para poder cultural y tecnológicamente avanzar en la incorporación del voto electrónico, que creo que ayudaría muchísimo, sobre todo para eliminar todas las dudas que hay respecto de si los fiscales, no fiscales, las boletas, las no boletas. Me parece que en una sociedad que se digitaliza en todas las instancias, digitalizar esta instancia de la política sería una contribución y influencia positiva. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos de las listas espejos, las colectoras? Y que vos decías esto de ojalá que entras al cuarto oscuro y te encontrás con el mismo nombre en 3 boletas. Ojalá que no exista en el 2011. Creo que todos necesitamos claridad. No se puede, digamos, confundir a la ciudadanía que ya de por sí muchas veces tiene poca claridad respecto a las propuestas de fondo, encima, digamos, someterla a una suerte de empapelado gigantesco en un cuarto oscuro. Me parece que una dinámica de fortaleza interna en los partidos va a simplificar mucho el día del comicio, y creo que es bueno eliminar esas prácticas, porque finalmente lo que tienden es a hacer una suerte de presentémonos todos directamente y después negociamos, pero eso debilita mucho, como en su momento era el funcionamiento de la ley de lemas, ¿no? Se presentaban todos, decían resolvamos nuestra interna en la externa, y después el que ganaba con un margen de debilidad muy importante, porque finalmente no era el que había obtenido el 40 o el 50% de los votos, era el que había sacado el 15, que tenía que negociar con el que sacó el 13, el 8, el 7, el 5, el 2, y eso desnaturalizaba. Hubo varios todo el ejemplos en la provincia de Buenos Aires. En Lomas de Zamora el intendente terminó consagrado con el 13% de los votos y acaba de renunciar precisamente porque... Son situaciones que indudablemente hay que tender a corregir, y me parece que la ley es una buena oportunidad para comenzar, siempre sabiendo que una ley no tiene carácter mágico, que una ley tiene un carácter normativo, prescriptivo, deontológico, pero que después tiene que arraigarse en las costumbres, en las creencias, en la cultura de una sociedad. ¿Podemos repasar algunos temas de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo no? Empezamos por los más candentes. Sí. Estamos frente a otro paro de los docentes. Sí. Inexplicable. Es un año en que se han perdido muchos días de clase en la provincia de Buenos Aires. Sí, es un 19. conflicto además crónico. Ya, yo creo que de los 25 años de democracia que tenemos, estamos viendo esta película hace 20 años fácilmente. Sí, sí. ¿Cómo se soluciona eso? Porque me parece que el discurso de justicia social y de tender a igualdad, que el Estado facilite la igualdad de los ciudadanos, que para eso debería estar, tiene precisamente frente a estos hechos es donde encuentra sus límites. Digo, porque mis hijos van a un colegio privado, no caro, un colegio de clase media, pero tienen clase, y yo veo que los de mis vecinos se quedan sin clase. Mira, la provincia destina el 40% de su presupuesto, a la educación. Nadie puede decir que la provincia de la República Argentina, que es la de Buenos Aires, que destina más fondos a sostener su sistema de educación pública, no esté haciendo un esfuerzo enorme, aún en el contexto de un año tan particular como el año que estamos terminando de transitar por la
crisis internacional, la sequía, por todos los elementos que ya sabemos. Los docentes tienen un salario que en virtud de lo que es la provincia de Buenos Aires y de su situación presupuestaria, por supuesto nunca es el ideal, pero es un salario que ha visto todos los esfuerzos consagrados destinados allí desde el comienzo de la administración de Daniel Scioli. Sin embargo, este año, sacando los días de la gripe, ha habido muchos paros y parece que para algunos dirigentes gremiales la agenda educativa solo se circunscribe al porcentaje de los salarios, que no hay otros elementos importantes para poner en discusión que hacen a la calidad educativa, la infraestructura, la capacitación. Bueno, para él mencionaba el tema de la infraestructura en esta... Y la paradoja, Javier, perdón, la paradoja es que muchas veces aquellos que tienen un discurso de defender lo público son quienes mejor publicitan y hacen propaganda del sector privado, porque pasa lo que pasa en Capital Federal, donde el 50% de la matrícula ya está en el sector privado, o en la provincia de Buenos Aires, donde alrededor de un tercio está en el sector privado, porque el trabajador, el hombre de clase media de la provincia de Buenos Aires tiene la misma apetencia que mencionabas vos. Es decir, yo quiero que mis hijos, en primer lugar, tengan clase, porque primero de no tenerla se perjudican ellos, pero también le generan a toda la familia una dificultad muy grande, porque en esos días que el chico no va y no concurre a la escuela, se genera toda una distorsión de la vida familiar que perjudica también el trabajo del padre y la madre y de los familiares. Totalmente. Nos va a quedar un minuto más en el próximo bloque y te quiero seguir con este tema y preguntarte cómo crees que se sale para adelante y si no hay que analizar en este contexto la relación de la provincia con la nación. Digo porque otra imagen recurrente, yo tengo muy clara la imagen de Daniel Filmus firmando el cheque de los aumentos salariales de los docentes, cuando en realidad desde esa cartera, la nacional, después de la reforma de los 90, que tiró la educación y la salud a las provincias, no se maneja nada en realidad. Y el gasto está puesto en cabecera de las provincias. Pero esto en el próximo bloque. Bueno, sé que te puse en un brete. Esto no es soplar y hacer botellas. Estamos ante un problema, y además que te hice una pregunta muy amplia, porque terminé además cuestionando el sistema de reparto de los fondos en Argentina. Pero si tuviéramos que salir para adelante, ¿por dónde saldrías? Es sencillito. ¿Cómo se rompe y con datos. Vos marcaste un hecho cierto. En los 90 las provincias recibieron las escuelas y los maestros sin el presupuesto correspondiente. La provincia de Buenos Aires en los 80 había perdido 6 puntos de coparticipación. El fondo del conurbano quedó congelado en 650 millones, que en la década del 90 eran dólares y ahora son pesos. Hay una necesidad de replantear la distribución de fondos entre nación y provincia. Me parece que eso es parte de una agenda de los próximos años que tiene que darse sí o sí, y también de alguna manera poner en su justo término el hecho de una situación en la cual hay un ministerio en el orden nacional que no tiene escuelas y hay escuelas, y una provincia que está muy exigida fiscalmente y que para hacer frente a todas sus necesidades hoy por hoy está teniendo una presión tributaria que ha buscado la mayor equidad y que todos los que tienen capacidad contributiva lo hagan, pero ya no hay más margen para avanzar en ese terreno. Así que, lógicamente, en algún momento hay que plantear la discusión nación, provincia y municipios para ver cómo se financian y qué es lo que tienen a su cargo cada uno de estos 3 niveles de gobierno. Sí, yo creo que el momento debió haber sido este año. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo y no quiero hacer abuso de micrófono, quedarme con la última palabra al respecto. Gracias por haber aceptado la invitación. Déjame pasar un aviso al televidente. Ustedes saben que el programa cierra siempre con la presencia de Nadia. Lamentablemente nuestra pronosticadora oficial, lamentablemente está con un problema personal. Le deseamos que tenga mucha suerte. La salud de su madre no está pasando por un buen momento y por eso no pudo estar hoy con nosotros. Tenemos una cita el próximo martes a las 23 aquí en Metros. Acompáñanos, vamos a tratar de ocuparnos de lo que creemos deben ser tus preocupaciones. Hasta la semana que viene. Gracias.